to worship you. I live to worship you. I live to worship you. Jesus, oh, I worship you. I live to worship you. I live to worship you. Sing to worship you. Puedo ver que viene un sacerdocio del nuevo pacto, ¿no? Porque la palabra dice que somos un linaje escogido, en Primera de Pedro 2:9, un linaje escogido, una nación santa. Mirá, Él está declarando sobre ti nación santa, linaje escogido, porque Él ve la obra terminada. Amén. Quizás yo diría, todavía, Señor, me falta, todavía, Señor, tengo cosas, pero lo que tú ves es lo que yo quiero. Eso es lo que necesitamos saber. Y aquí la luz alumbra toda tiniebla de confusión y de engaño y de mentira y de muerte que quiera sacarte. Por eso este es un lugar especial, una Betania del Señor. Profundizar en ese tema. Entonces te decía, podía ver que se levantan esos sacerdotes, pero esos sacerdotes que son levantados por el Espíritu Santo. Que si bien hay luchas, hay pruebas, hay situaciones que tenemos que atravesar, creo que tienen que ver con esa profundidad que solo Él puede acceder. Nunca vi tanto feminismo y matriarcado. Siento en mi espíritu que se ha levantado un espíritu de matriarcado muy fuerte y un espíritu de feminismo en estos tiempos de los cuales como mujeres tenemos que cuidarnos y guardarnos. Porque ese espíritu se ha levantado contra lo que viene de Dios, contra el sacerdocio de Dios, porque es de los varones ese sacerdocio santo, ese sacerdocio que tiene la capacidad de gobernar, de cuidar su casa. Podíamos ver un sacerdote que tenía sus vestiduras manchadas y a la derecha tenía el acusador señalándolo, pero estaba el ángel de Jehová. Y como el ángel de Jehová descendió, el Cristo de la gloria descendió del cielo para salvarnos y libertarnos, ese Cristo está parado ahora a tu derecha para guardar, para interceder y para cuidarte por siempre y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero algo que me impactaba es que, bueno, el Señor le cambia las vestiduras, le pone mitra en su cabeza, porque la cabeza es uno de los lugares, o la mente es el lugar donde batalla el enemigo muy fuerte contra nuestras vidas. Pero no solo eso, sino que quita la iniquidad de Zacarías. Y yo creo que el Señor está sacando iniquidad de nosotros. El Señor está ministrando nuestras vidas. Pero sí me impacta que hay una promesa que le dice al sacerdote, Zacarías 3:7, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, obedeces mi palabra, también tú gobernarás mi casa. Yo pregunto, ¿mi casa no es su casa? ¿Tu casa no es su casa? ¿Tu familia no es su familia? ¿Tus hijos no son tus hijos? O sea, los hijos de Él.
Entonces, yo puedo ver acá que hay una promesa de Dios de gobierno y también le dice, además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Esto es una promesa para los sacerdotes. Fíjate que yo podía ver que, muchas características de los sacerdotes. Ellos podían tocar al Cordero. Ellos podían tocar al Cordero. Ahora, cuando me refiero a sacerdotes, también dice la palabra que varones y mujeres somos sacerdotes de Él. Pero cuando en una casa hay un sacerdote, hay un varón, Él es ese sacerdote que cuida y que tiene que guardar la casa. También nosotras. Pero la primera responsabilidad la tiene el varón. El sacerdote podía tocar el Cordero. Y esto sucede en el Nuevo Testamento, cuando Tomás no creía y quería poner los dedos en las heridas, en las marcas de Jesús. Y dice la palabra que Jesús se apareció y le dijo, tócame. Y ahí quedó rendido y postrado. Quiero decirte algo. Seas crédulo o incrédulo, el Cordero se te va a presentar y no te va a tocar, no te va a quedar otra que arrodillarte y postrarte delante de Él. Porque esto viene para sus sacerdotes. Entonces, puedo ver que hay un levantamiento como nunca antes, y que tiene que ver con tiempos en los que Dios quiere levantar a su pueblo, a sus sacerdotes, para que ocupen el lugar que tienen que ocupar. Fíjate que los sacerdotes del nuevo pacto lo que tenían que hacer era ofrecer sacrificios espirituales. O sea, que un sacerdote, si querés saber cuál era la función en la iglesia primitiva, Hechos 2:42 tenemos un ejemplo. Si me acompañás. Hechos 2:42, fíjate esto. La iglesia primitiva nació en un aposento y nació orando. O sea que tenemos que volver a la oración. Esa es una función sacerdotal. Fíjate que la iglesia primitiva nació orando. ¿Por qué? Porque la orden de Jesús, antes de ascender, dijo, estad ahí en el aposento hasta que yo venga, hasta que los envista de poder de lo alto, hasta que reciban poder. Quiero entender esto. Hay un poder que te capacita para derrotar todos tus enemigos. Hay un poder que necesitamos los hijos de Dios para vencer. Hay momentos en los que nos vencen, pero hay un poder de lo alto que es derramado para vencer, para tener un carácter sacerdotal, un carácter confiado absolutamente en Cristo. Puedo ver el ejemplo de un Pedro. Después vamos a esto. Fíjate lo que hace un sacerdote. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Yo creo que este es el trabajo de un sacerdote en los tiempos de hoy. Es decir, puedo entender también que como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos una responsabilidad de mantener
ese sacerdocio, de mantener ese privilegio. ¿Y cómo se mantiene ese privilegio? Con devoción constante, en la que Dios te dio esta casa, por ejemplo, para entrenarte, prepararte en las enseñanzas apostólicas, no solamente en esta casa, sino en todas las casas de paz que están funcionando en los barrios. O sea, no es, bueno, puedo ir o no. Yo creo que como sacerdotes del Señor necesitamos continuamente estar compartiendo con otros las enseñanzas apostólicas. No solamente eso, la comunión. Fíjate que la comunión tiene que ver con la comunión entre tus hermanos. Y esa comunión te liberta o te guarda de las acechanzas y de las atmósferas y de las influencias que se están moviendo hoy. Que esto vamos a hablar en un momento. Pero yo puedo ver que más allá de lo que estés atravesando, hay un poder grande en la comunión entre hermanas, en la comunión entre hermanos, en tu debilidad, en tu situación adversa. Es cuando más necesitamos como sacerdotes trabajar esto que hacía la iglesia primitiva. Más en estos tiempos donde tan fácilmente somos sacados. Entonces, fíjate, continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Dice, con la comunión, el partimiento del pan y la oración. Quiero entender que la oración en este tiempo es muy importante, muy importante. Puedo sentir que los embates del enemigo hacia las casas, hacia las familias, hacia los matrimonios, es una estrategia actual, fuerte, que ahora la vamos a ver, que tiene que ver con los filisteos. Y vamos a estar viendo un poquito qué espíritus se mueven en esto. Pero antes te quería mostrar la necesidad de un sacerdocio que tiene que ver con un trabajo de unidad, de comunión, de enseñanza, de oración, de santa cena, para poder guardarnos del día malo. El enemigo lo que quiere es asolarnos, primero destruirnos, primero dividirnos, después destruirnos y después asolarnos, o sea, sacarnos. Entonces, qué importante, porque yo puedo ver a un Pedro que vivía fallando, pero ese Pedro estaba siendo formado en su sacerdocio. Y podía haber un Pedro que el Señor lo confrontaba constantemente. Por eso no te asustes de los embates y de las pruebas, porque algo Dios quiere sacar. Algo bueno Dios quiere sacar y algo malo quiere desechar. Yo puedo ver que un Pedro era en una orden, porque sabes que el Señor siempre se maneja con órdenes. Y las órdenes son tan específicas que son un rema de Dios a tu espíritu, a tu alma. Y acá individualmente, para hacer transformaciones, cambios en nuestras vidas. Yo puedo ver a un Pedro en el que él estaba afanado en su trabajo. Es más, le iba mal. No trabajó toda la noche y no tuvo fruto ni resultado. Y yo puedo ver a un Dios, a un Señor, a un Cristo mirando a Pedro y mirándonos a nosotros en esas circunstancias en las que nos encontramos frustrados y con muchas inquietudes. Sin embargo, puedo ver a un Señor
que cuando le dice, Pedro, boga mar adentro, ¿sabes qué siento? Que él le estaba diciendo, quiero entrar a las profundidades de tu corazón. Quiero entrar a la raíz de cada situación que te limita, que te impide el diseño mío. Entonces, cada vez que el Señor le daba una orden a Pedro, él terminaba rendido en espíritu a Cristo, porque él no se sentía digno. Pero fíjate esto, el Señor me dejaba ver esto. La indignidad no es una característica para vencer enemigos. ¿Por qué? Porque cuando yo me considero indigno, no puedo vencer. Y el enemigo quiere que nos sentamos indignos. Y creo fervientemente que somos dignos porque Él nos eligió, porque Él es el que tomó nuestro lugar, el que quitó el pecado de nosotros y el que nos hizo dignos. Yo no sé si me voy a dar a entender en esto, pero muchas veces creemos que porque hacemos bien las cosas, somos para Él de una manera. Puede ser que sí o puede ser que no. Puede ser que no, porque lo que Él ve adentro, no ve afuera. Te puede ver orando, te puede ver saltando, te puede ver leyendo la palabra, pero lo que Él ve adentro. Entonces, yo podía entender que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, mírame. Pedro, regresa a tu origen. Regresa al diseño que yo tengo para tu vida. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros tenemos afanes, planes terrenales, y muchas veces, como recién hablaba Danilo, que estaba hablando de la ofrenda, capaz que te confronte, capaz que no te guste, y la realidad es que el que no diezma o el que no le da a Dios es porque no ha regresado aún al diseño original, al diseño más próspero, al que más bendición, al que la abundancia no tiene límite. Fíjate qué loco, porque nosotros creemos que con nuestra capacidad y con nuestros talentos podemos hacer mucho, pero para mí es más fácil darle a Dios, porque al darle a Dios se me multiplica en el cielo, y al multiplicarse en el cielo desciende para mí una bendición, ¿o no? Y yo me gozo porque sé fervientemente que el deseo de Dios es bendecirte, pero también hay una condición. Necesitamos estar como vigías. Necesitamos estar como centinelas, como sacerdotes de Jehová, que se rinden a Él y cuidan su casa. Porque si hay algo más maravilloso y más glorioso que Él nos ha dado, es primeramente el ser benditos, el habitar en esta ciudad, porque esto lo programó el Padre. No huyas, porque si Dios te ubicó en esta ciudad bendita, Ushuaia, pues yo declaro que es una ciudad bendita. Él te ubicó en una casa, te ubicó en un trabajo. No desvalorices las cosas que Dios te provee, porque vos no sabés que el que es fiel en lo poco, en lo mucho es puesto. Y a veces, por no querer pasar los saltos pequeños, no hacemos los saltos grandes. Entonces, Él te ubicó y Él bendice. Él bendice. Pero puedo ver
que no todos, pero esto cada uno lo verá. Como sacerdotes del Señor tenemos que ser adoradores de Él, rendidos como se rendía Pedro cada vez que era confrontado. Mira, mi amado, cada vez que te confronta la prueba, la mejor manera de responder es arrodillado a Cristo. Porque la palabra dice, toda rodilla se doblará ante mí. Y cada vez que estás atravesando lo peor, la situación que tengas que atravesar, la mejor manera de ganar batallas es arrodillado a Cristo, postrado a Él. ¿Por qué? Porque viene un ambiente y una atmósfera del Espíritu Santo como nunca antes. Una atmósfera que quiere entrar a tu casa, que quiere deshacer las obras del diablo, que quiere llenar de perfume tu vida, tu familia, tu matrimonio. Esto es lo que viene. Pero pastora, veo lo peor. Puede ser, porque también entiendo que un Pedro tuvo que ser adiestrado. Pedro era una persona que hasta que no fue confrontada con él, hasta que no se volvió a él, porque fíjese que lo negó 3 veces y 3 veces maldijo. O sea que estaba bajo una influencia de las tinieblas que él no podía pensar ni podía hacer ningún cambio hasta que Jesús lo miró. Cuando Él te mira, no podemos darle vuelta a la cara. Cuando Él te mira, hay turbación, hay miedo, hay indignidad, hay de todo. Pero Él, sus palabras nos van acercando, nos van desnudando, como esa samaritana. Él la miró, Él la tuvo en cuenta. Quizás nosotros a veces no tenemos en cuenta a lo de Dios, porque los discípulos no la tuvieron en cuenta. Cuidado, porque nosotros necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu para cada cosa. A esta mujer Él la miró, y cuando Él la miró, ella se turbó. Y cuando Él iba hablando, la luz iba penetrando y el pecado salió a luz. Y cuando salió a luz el pecado, ella se convirtió en esa adoradora de Él para hacer su obra, para evangelizar todo Samaria. ¿Sabes qué podía ver? Que esa espada de doble filo tiene que ver, por un lado, que Él saca lo profano, y por el otro, sana y consuela. ¿Hay algo mejor? Este mundo acusa, condena, te encuentra todos los errores. Entonces, fíjate qué tremendo, porque yo podía ver esto, a qué tenemos que llegar. Pedro fue, ¿cómo decir?, visitado por el Señor en una circunstancia en la que se encontraba desnudo, indigno totalmente por haber negado al Señor. Cuando Él le dijo, Señor, yo no te voy a abandonar, que te abandonen todos estos, pero yo no te abandono. Fue el primero que lo abandonó. Entonces, nuestras palabras no son lo que pesa a Cristo, es el corazón. Y yo podía ver que cuando lo visita el Señor,
lo visita con ese amor que nunca conocimos, un amor sin egoísmo. ¿Sabes que el otro día escuchaba a alguien que hablaba del casamiento, ¿no? Y de qué es lo que necesito para casarme? Tener un amor sin egoísmo. Porque el amor sin egoísmo te permite dar y te permite hacer feliz al otro. Lamentablemente, muchos matrimonios, muchas familias se separan, se dividen porque el amor que está en ellos es un amor egoísta, en el que todos gritan, todos se encuentran justificándose a la manera de Adán y Eva. La mujer que me diste, no, la serpiente, no esto. Y ese no es el verdadero amor. ¿Sabes qué? Puedo entender que cuando Pedro se encuentra preparado para iniciar el ministerio, cuando verdaderamente practicó el amor ágape, el amor de Él, el amor que te hace morir a vos para dar lo de Dios. Ese es el verdadero diseño, plan magistral, glorioso de Dios. Puedo ver jóvenes que están orando o que están conociéndose, pero si verdaderamente el Espíritu de Dios no te confronta con el amor verdadero, no te cases, porque lo que podés darle al otro es lo malo nuestro, lo malo nuestro. Y esto es algo que, bueno, tendría que ser una enseñanza para casamientos o para... Pero también entiendo que Dios nos quiere llevar a esa medida, a ese amor ágape, en el que Él fue preparado para iniciar su ministerio. ¿Por qué? Porque verdaderamente podemos ver como ve Jesús cuando no miramos al otro con crítica, cuando no maldecimos. Vos no vas a hacer nada. Mirá lo que sos, mirá lo que tenés. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Sabes qué? Yo podía ver una batalla muy grande en nuestro corazón. Dos fuentes. Una fuente que habla el Señor, que es para vida, que dice la palabra, Proverbios 4:23. Me gustó una versión, a ver si la tengo. Acá dice, primero que nada, la BL 95, si la tenés. Fíjate qué fuerte lo que dice. Por eso el éxito de un ministerio, de una familia, de un matrimonio, es haber entendido el verdadero amor. Y vas a ser feliz. Al que está a tu lado, y vas a ser feliz vos. Amén, ¿se entiende? Entonces, mira lo que dice la BL 95. Bueno, primero que nada, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de vida. Vigila. Vos sabés que esta es una palabra, misbah, vigía, torre. Vos sabés que las atmósferas del tiempo se perciben en torres. Es decir, cuando tienen que determinar el diagnóstico del tiempo, los pronósticos, dice que se paran y se ponen en torres de vigía, que están bien altas para
determinar la atmósfera, el ambiente, el clima, la temperatura. ¿Qué significa eso? Que nosotros como sacerdotes tenemos que ser vigías. Tenemos que estar más alto. Tenemos que estar percibiendo las atmósferas espirituales. Lo que se está moviendo en el mundo, en mi casa. Un sacerdote de altar que cada día reconoce al Cordero que quita el pecado, no al santo que soy o al santo que hay en mí. Que reconoce al Cordero que quita el pecado del mundo. Es aquel que no se va a poner como víctima y va a decir, pobre yo, sino va a declarar que la única víctima fue el Rey de Reyes, Señor de Señores, que dio su vida por mí, que me quitó y destruyó el pecado, que me limpió con su sangre y me hizo digno delante del trono. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey. ¡Aleluya! Entonces, fíjate esto, otra característica. La iglesia primitiva era una iglesia de avivamiento, era una iglesia de poder. Ahora, ¿dónde estaba el poder? ¿Dónde estaba el avivamiento? Acompáñame a Hechos 19, 18. Fíjate qué fuerte esto. Yo no sé cuánto tiempo llevamos. Bueno, entonces no sé hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a llegar a donde lleguemos. Fíjate qué tremendo esto. La iglesia primitiva era una iglesia que conocía el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, porque a veces se va trastocando, aún como evangelistas se va trastocando. Bueno, fíjate, Hechos 19, 18 dice, ¿lo tenemos? Bien. Muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Fuerte. 19, vamos al otro. Dice, y muchos de los que practicaban la magia, ay, mamita querida, acá no hay ninguno. Era la iglesia primitiva. Dice, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Bueno, eso después no es lo que te vine a hablar. ¿Qué puedo ver? Que el verdadero avivamiento de esta iglesia era una iglesia que había entendido que ante la luz, ante la palabra, la gente exponía su pecado, exponía lo que hacía malo. Hoy el diablo tiene una estrategia, cállense todos, no hablen, seguiremos adorando, seguiremos levantando manos, pero no somos libres. Y esas cosas aprovecha Satanás para acecharte, para entrar, para molestar. Entonces, yo podía ver esto. Recuerdo un predicador que contó su historia y él decía, un predicador famoso, él había salido de la muerte, de un quirófano, el Señor lo sana y cuando él se levanta, dice que se va a los hospitales
ponía la mano sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Sanaban todos los enfermos. Y esto le gustó. Entonces, sanaba enfermos, iba, el poder de Dios lo respaldaba. Pero llega un día en la que a una hora determinada siente la voz y le dice, ¿para quién servís? Dijo, no, será, no será. ¿A quién le servís? Bueno, cuando sintió 2 veces la voz, se fue a orar. Y la voz le dice, el espíritu, está bueno que se sanen, pero ¿sabes qué? Se sanan y se van y pecan. ¿Vos qué preferís? ¿Que se salven o se sanen? Se puso a llorar. Se puso a llorar. Porque ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio tiene que ver con confesar. Porque el no confesar hace que tu vida se vaya acostumbrando, se vaya conformando, y va a llegar un momento en que los filisteos van a molestar. Porque a eso te quiero llevar. ¿Sabes de qué es figura los filisteos? De inconformismo. Llega un momento en que nos sentimos inconformes en el lugar donde servimos, inconformes en nuestra casa, inconformes en nuestro lugar de trabajo, inconformes con nuestro matrimonio, inconformes con todo. Y esa es la estrategia del diablo. Inconformidad, inestabilidad. Espíritus que entran, atmósferas, llámalo influencias. Ahora, ¿de dónde? De las mismas tinieblas. Fíjate que yo puedo ver, acompáñame a un profeta muy tremendo, Samuel. Acompáñame a 1 de Samuel 7, 11 y 12. Y vamos a ir redondeando esto. Fíjate qué fuerte. Este profeta era un profeta de orden primario, un juez, un sacerdote que venció a los filisteos con el cordero, que venció a los filisteos con la intercesión, se paró en la brecha. Esto está en 1 de Samuel 7, usted léalo en su casa. Cuando el pueblo de Dios se empezó a apartar, ¿por qué? Porque cuando nosotros guardamos, y las cosas que hacemos mal y que están mal, las guardamos y no las confesamos, va a llegar un momento que lo que entró sale. Y sale dañando, sale con odios, con palabras que dañan tu casa, tu matrimonio, tus hijos, y te encontrás en un estado en el que te sentís incómodo en todos lados. Fíjate qué fuerte, porque acá yo los 2 versículos que saqué son 1 de Samuel 7:11, que dice que primeramente Samuel, como profeta, como ministro, les dice, es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de mirar a Cristo, porque la palabra volver tiene que ver con mirar a Cristo. No te estás mirando. Te has ido tras dioses, te has ido tras otras cosas. Por causa de no confesar, de tapar y de vivir
sin esa consagración. Entonces, fíjate qué fuerte, porque nosotros podemos ir guardando, pero si no confesamos, no hay verdadera libertad. Y el evangelio poderoso está en sacarle la legalidad al diablo, en sacarle el lugar al diablo, confesando como estos hacían. Dicen que estos hechiceros venían, confesaban las prácticas que tuvieron o que hicieron, porque la luz los confrontaba cuando estaban en valles de sombra y de muerte. Porque fíjate que ellos estaban en valles de sombra y de muerte. Esto es una figura, que las cosas ocultas nos llevan a valles de sombra y de muerte. Entonces, la luz desenmascara las tinieblas. Y no hagamos como Adán. Adán, cuando pecó, se escondió, se cubrió y le tuvo miedo a Dios. Esa es una estrategia satánica. Hay efectos, poderes satánicos que se levantan contra la iglesia de Jesucristo para que calles, para que no hables, para que no seas libre. Y quiero decirte algo: el que confiesa halla misericordia. ¿Por qué, pastora? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca para salvación. Muchas veces hemos tomado este versículo como hacer la oración de fe. ¿Crees en Jesucristo? Sí. Hacemos la oración de fe y la persona sale y se va a pecar. Entonces, fíjate que ahí hay una llave. Con la boca se confiesa para salvación, para libertad, para salud, para sanidad. ¿Por qué en la Santa Cena muchos están débiles, muchos enfermos y otros mueren? Porque no hay capacidad de examinarnos y decir: en esto pequé, en esto fallé. La palabra dice: toda palabra ociosa que salga de tu boca será tenida en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo hablo y daño, el enemigo toma. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Y como sacerdotes, no estamos para levantar juicio. Esa es la armadura del enemigo. ¿Sabes que el casco de Goliat tenía que ver con lanzar maldiciones al pueblo? A veces nosotros nos encontramos maldiciendo a nuestros propios hermanos. Y después nos encontramos en prueba y decimos: ¿qué pasó? Pero bueno, tenemos que cuidar nuestras palabras, porque Dios no nos llamó a juzgar, nos llamó a interceder. A interceder, a declarar, a decretar que el Cordero quita el pecado del mundo y que todos los que entren a esta casa verán al Cordero y reconocerán sus pecados y serán libres, sanos. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Prediquemos el verdadero evangelio. El evangelio de poder. El evangelio que tiene que ver con reconocer, con examinarnos, con supervisarnos cada día. Por algo dice: lo primero, vigila tu corazón. No está diciendo vigila al hermano, vigila al otro. Vigila tu vida. Vigila tu corazón, porque si de tu corazón emana la vida,
Pero hay otra fuente, dice el Señor. Una fuente del cual no es lo que entra, sino lo que sale. Marcos 7:15. Malos pensamientos. Bueno, ahí viene hablando adulterios, avaricias, envidias. Ay, pastora, esto no lo puedo sentir. Sí, lo podés sentir, porque del corazón sale. Del corazón hay otra fuente. Hay otra fuente de la cual, ¿qué hago, pastora? Renunciá, rechazá. En el nombre de Jesús, porque mi corazón le pertenece a Cristo y mi corazón ha sido sano y libre y perdonado y lavado con la sangre de Jesucristo. Esto es lo que tenés que declarar a los aires, decretar sobre los tuyos, sobre tu casa, sobre tu familia. A veces nos pasamos orando, maldiciendo, venganza, justicia. Pero ¿sabes que la justicia de Dios es sentate en el tribunal y examinate? Eso es lo que vimos. Sentate en el tribunal del Espíritu y examinate. Porque de Él yo me ocupo, pero de vos ocupate vos. Que el Espíritu quiere examinarte. Amén, iglesia. Entonces, yo puedo ver que en esta palabra, que no lo vamos a poder ver ahora, pero puedo ver a un profeta que dice que sale de Misbá a defender, persigue a los filisteos. Los filisteos es figura de estado de inconformismo. Cuando llegas a un estado en el evangelio en el que no querés hacer nada, no querés estar en la iglesia, no querés servir, no querés orar, no querés leer la palabra, eso viene del diablo, no viene de Dios. Viene de las tinieblas. Renunciá, rechazá, echa fuera esos filisteos. Porque Dios nos ha hecho libres, somos dignos por gracia divina, por misericordia de Dios. Entonces cada día, Espíritu Santo, examíname. Espíritu Santo, si hay pecado, quiero confesarlo, quiero declararlo, quiero quitarle la legalidad, porque, ¿sabes una cosa? No puedes perderte las bendiciones que vienen. No podés salir de la ubicación que Dios te ha dado de privilegio. Y esa ubicación es de sacerdocio santo, renovado, consagrado por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que viene, por la palabra poderosa que se está soltando. Ese sacerdocio es el que Él te ha entregado, pero los tiempos urgen, los tiempos corren. Necesitamos ubicarnos en ese sacerdocio y servirle a Dios, adorarle a Dios con devoción, porque esa devoción es la que me va a permitir estar continuamente en gozo, porque si hay algo que te quiere sacar el diablo es el gozo de tu salvación. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, despertate. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo nos examine para ser verdaderamente libres. To worship you, I live to worship